Hola amigos, buenas tardes. Soy Alfredo García de la empresa 7 Energy y el día de hoy voy a ser el moderador del webinar llamado Desplome de los precios del petróleo, crisis en la industria petrolera mexicana, cómo enfrentar esta crisis en México el día de hoy, 15 de abril del año 2020. En primera quiero mandar saludos a todas las personas que se han unido en México y en el mundo a escuchar este panel bajo la iniciativa de Oil and Gas Alliance, creando el concepto de Expo Virtual de Petróleo, Gas y Energía. También queremos agradecer a los patrocinadores de Valero Energy, quienes son una empresa líder a nivel mundial como productor, distribuidor y comercializador de combustibles, productos petroquímicos. Llegaron a México para contribuir a la seguridad energética del país a través de una sólida plataforma de almacenamiento, transportación, abastecimiento, comercialización de combustibles con los más altos estándares de calidad. También gracias a la empresa de Mar, empresa 100% mexicana comprometida con la industria energética, en especial con el sector petrolero. Nuestro esfuerzo se enfoca en fortalecer el sector energético en México y contribuir con el bienestar del país. En Demar están comprometidos en atender las necesidades de los clientes, adaptándose a los cambios y capitalizando las oportunidades que han logrado más de 77 millones hora hombre sin accidentes, además de la empresa Endres y Hauser. Quiero presentar a nuestros flamantes panelistas, quienes han aceptado la invitación de participar con su experiencia ante el tema que vamos a discutir el día de hoy. Quiero agradecerle a Larry Rubin de American Society, Federico Malis de SEDEC Tabasco, Diana Pineda de la firma González Calvillo y Merlín Cochrane de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, AMEXI. Muchas gracias por estar con nosotros. En este momento daré una introducción sobre el tema que estaremos conversando y ustedes estarán ampliando con su experiencia y su visión ante la problemática que estamos cruzando. Como es bien sabido, desde el inicio de la administración del presidente López Obrador se inició una estrategia de recuperar los espacios perdidos por Pemex. Después de las rondas petroleras, donde fueron asignados más de 100 contratos, existe la incomprensión de los tiempos dentro de la industria del petróleo, donde no se comprende que prácticamente todos los contratos asignados empiezan desde la etapa exploratoria, esto es, a ciclo completo, de exploración al abandono de los campos. Estamos hablando de un periodo de 25 a 35 años de operación, pero los resultados se consideran que han sido lentos. Es por esto el tema de la incomprensión. Posteriormente, Pemex tiene una fuerte dependencia del presupuesto federal para hacer frente a los compromisos de producción gracias a la excesiva deuda con que hoy cuenta hoy en día. Es una deuda que ronda arriba de los 100,000 millones de dólares y esto hace difícil tener más acceso a crédito. El gobierno federal planteó una estrategia contra lo esperado de seguir con los beneficios de la reforma energética, continuar con las rondas petroleras o la asociación de Pemex vía Farm-out. Se vislumbra una parálisis de convocatorias para nuestros proyectos de exploración y producción, en los que se comparte el riesgo y se asegura la atracción de inversiones en México y se asegure la producción y restitución de reservas para el corto y largo plazo. Contra esto se plantea la creación de licitaciones vía de inversión privada financiada por las empresas que no tienen beneficios directos por el precio del petróleo para financiar, desarrollar las operaciones bajo su propio riesgo. Pero este modelo de negocios puede ser no la prioridad para muchas operadoras, debido a que primero están enfocados en nivelar y robustecer los ingresos antes de buscar nuevos proyectos de inversión en México. Aunado a esto, las inversiones no han llegado a los proyectos de Pemex y las operaciones de las empresas internacionales han tenido la velocidad esperada. En el ámbito de Pemex, la falta de liquidez no le permite pagar a las empresas de servicios de una manera oportuna. Gracias a esto, no se ha logrado restablecer la producción y las empresas de servicios no han logrado nivelar sus operaciones a los niveles desde hace casi 10 años.
trayendo como consecuencia la pérdida de empleos y la falta de oportunidades para los recién egresados en las universidades en México. Adicionalmente a esto, los precios del petróleo tan bajo y por consecuencia los precios bajos del gas hacen inviable muchos proyectos, por lo que se requiere que el gobierno federal, si desea atraer inversiones, incrementar la producción y asegure la producción de corto y mediano plazo, requerirá de hacer modificaciones al régimen fiscal de una manera seria. Y como punto final, la pandemia y los precios del petróleo ponen a la industria petrolera mexicana en uno de los escenarios más complicados para restablecer las inversiones y operaciones como estaba proyectado. Así, después de esta breve introducción, quiero ceder la palabra ante la primera pregunta. Ante el escenario descrito previamente, ¿podrían dar su punto de vista personal ante estos problemas? Empezamos con Diana. Diana, ¿podrías darnos tu opinión? Gracias, Alfredo, y gracias también a Oil and Gas Alliance por la invitación a participar en este panel con Merlín, Federico y Larry. Una gran oportunidad para discutir estos temas. Aunque el foco principal de nuestro tema es México, naturalmente, creo que tenemos que analizar un poquito el panorama global que está influyendo mucho en la circunstancia actual de la industria petrolera en México. Venimos de un proceso de sobreoferta de hidrocarburos, específicamente motivada por la pandemia del coronavirus. China, que fue el primer país afectado, es el principal consumidor de petróleo. Entonces, teniendo fuera a ese principal consumidor de petróleo, casi que de la actividad económica e industrial, pues eso empezó a afectar gravemente a los precios. Después vimos la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, que le pegó todavía más al precio internacional del crudo, incluyendo la mezcla mexicana. La llegamos a ver en un valor de poco más de $10 por barril, que yo creo que históricamente es un valor muy bajo a resaltar. Digo, igual el WTI y el Brent. Y después tuvimos un ligero descanso en esa guerra de precios cuando se llegó a un acuerdo de reducción de la producción. Sin embargo, ese acuerdo de reducción de la producción vemos que quizás no fue suficiente. Este acuerdo al que se llegó el domingo permitió la recuperación un poco de los precios, incluyendo la mezcla mexicana, pero el lunes volvimos a ver otra vez que se cayó la mezcla mexicana, incluyendo las demás calidades de petróleo en el mundo. Yo creo que esto estuvo motivado porque quizás el acuerdo no fue suficiente. Yo creo que vemos a una OPEP bastante demeritada después de que le costó tanto trabajo llegar a este acuerdo. El resultado no fue necesariamente suficiente. Se reduce más o menos en 10 millones de barriles al día la producción, pero la demanda se estima, el New York Times estima que anda por debajo de 25 a 35 millones de barriles por día. Entonces, la pregunta es si esto fue suficiente. Y pues en todo esto la principal pregunta es, ¿qué debe de hacer México? Yo creo que México como país tiene que volverse más selectivo en cuanto a los recursos que va a querer explotar, especialmente en el futuro cercano, a corto y mediano plazo. Esto para eficientar las inversiones que va a estar realizando, fijarse en qué tipo de crudo, qué tipo de calidad es la que pretende extraer, con qué costos va a incurrir, de qué manera lo pretende llevar a cabo, si va a ser pura inversión por parte de Pemex como principal estandarte en la producción petrolera en México, o si va a compartir el costo financiero con los privados y qué oportunidades le va a presentar a los privados. También veo que el mercado per se quizás no sea el más atractivo para que la inversión privada asuma todos los riesgos, ¿no? Y contractualmente se obligue a asumir las cargas financieras con todo el riesgo que conllevaría estar sujeto a un éxito en esa producción. Entonces, yo creo que este escenario mundial aterrizado en México invita a las compañías a ser muy cautelosas en cuanto a este panorama de riesgo y a evaluar, como comentaba hace unos segundos, hacia dónde van a enfocar esas inversiones. También creo que nos tenemos que hacer la pregunta de si es momento de extraer para refinar
o es momento de extraer para almacenar, ¿no? También tiene que ver un poco con el declive de la demanda de los petrolíferos, de los combustibles, gasolina, diésel, turbocina en el mercado, y también necesariamente con una quizás insuficiente capacidad de almacenamiento. Entonces, pongo esto sobre la mesa para abrir el debate con los compañeros. Gracias, Diana. Creo que acabas de tocar dos temas muy importantes, que es la selección del tipo de proyectos, así también como que acotar un poco el riesgo que los privados deben tomar. Creo que son dos temas muy importantes. ¿Qué más podrías decirnos al respecto, Berlín? Si me puedes agregar algo más de la conversación de lo que llevamos ahorita. Por supuesto. También aprovecho para agradecer la invitación a Oil and Gas Alliance, a ustedes por permitirme compartir este panel también. Me parecen muy buenas las introducciones, tanto la tuya, Alfredo, como la tuya, Diana. ¿Qué abonaría a este marco internacional en México? Es lo que hoy la Agencia Internacional de Energía, vía ATI, Birol, exponía sobre este impacto a la demanda de hidrocarburos. Ellos lo calculan en 29 millones de barriles por día para este mes solamente. Y si se llegase a recuperar la economía, 9 millones de barriles menos en promedio para este año. En su tweet que ponía esta mañana famoso, dice, pues bueno, esto borra años y años de crecimiento de demanda, ¿no? Todo lo que se viene haciendo. Y claro que tiene implicaciones a nivel internacional como a nivel nacional. Claro, es la eficiencia. Buscar esos barriles de petróleo baratos en subsuelo, y hay oportunidades para desarrollarlos. Y, bueno, en otras partes, ¿no? El tema también es que nos pega en conjunto con el cómo operar dentro de un panorama de la pandemia, ¿no? El impacto del COVID tiene impactos en la cadena de suministro, en donde ciertamente ya no es lo mismo, hay muchos potenciales cuellos de botella, y es algo en lo cual debemos estar nosotros buscando. Si hay algo, buscando cómo navegar, ¿no? Para lo que en el largo, no sé, como la de operaciones, lo que es business continuity. Y eso es lo que nos aboga nuestro día a día en esta premura de cómo navegar estas aguas, de poder operar, de poder seguir manteniendo proveedores, todo este efecto multiplicador en comunidades para que la industria pueda llevar a cabo, bueno, sus compromisos. Eso es algo de lo que estamos, y con gusto podría abonar en ello el siguiente interés. Gracias, Berlín. Muy importante el tema también de la oferta y la demanda con la que estamos pasando ahorita. Se estima que también la demanda ha caído en petrolíferos en el mundo. Entonces aquí entramos un poco también con Larry. Larry, ¿qué nos podrías agregar al respecto? Claro, Alfredo. No, pues muchas gracias, y gracias a Oil and Gas Alliance. Y aunado a lo que comenta Berlín y Diana, yo creo que esta sobreoferta, por eso ha hundido, pues hoy, ¿no? En la mezcla mexicana más del 10%. A fin de cuentas, es más barato comprar en el extranjero para consumo interno que estar utilizando el petróleo mexicano, ¿no? Si tomamos en consideración que el petróleo mexicano le cuesta al país para producirlo aproximadamente $40, a los costos que actualmente tiene, pues es carísimo. ¿Cuál sería la mejor estrategia? Es almacenar todo este petróleo que está produciendo hoy México y venderlo más caro, ¿no? El precio actual obviamente no lo hace viable para México. Lo hace más viable comprar en el extranjero y traer que utilizar el que se está usando en México. Y definitivamente ha sido la estrategia de otros países, ¿no? Estados Unidos, por lo pronto, subió de su promedio de 5 años, que tenía 473 millones de almacén, ¿no? A 484 millones comparado, ¿no? Entonces, ha estado creciendo el inventario de Estados Unidos, como lo hacen otras naciones también. Entonces, yo creo que la mejor apuesta para México es definitivamente
buscar este tipo de estrategias. Creo que una de las buenas noticias que México tomó en enero fue la protección cambiaria y la protección también para protegerse en coberturas, ¿no? Y la cobertura de 1,000 millones que adquirió Hacienda, pues han ayudado para estos momentos difíciles. Por eso en esta negociación con la OPEP, con la OPEP Plus, no vimos que México tuviera tanta prisa como los otros mercados por las obvias razones de estas coberturas, que fue importante de mencionar. Pero aunado a toda esta crisis, al COVID, a la caída del 30% del consumo de petrolíferos, pues también se suma el alza del dólar, ¿no? Y esto aumenta los costos por el 25%, entonces lo hace todavía menos viable, y ese es un problema para Pemex y obviamente para el país. Yo creo que parte de lo que se tiene que buscar es una política energética diferente, porque hay que seguir atrayendo a la inversión, aunque hoy no es el momento de necesariamente vender, sí es el momento de continuar proyectos de extracción a largo plazo, y eso es lo que bien saben hacer muchas empresas a nivel global, mejor que México y más eficiente que México, y por eso creo que el enfoque tiene que ser cómo puede bajarse el costo de operación de Pemex a niveles razonables, a niveles de otras empresas petroleras mundiales. Como sabemos, Pemex es una de las más caras petroleras en el mundo, ¿no? A comparación tanto de empresas petroleras estatales como, y ni se diga, las empresas petroleras particulares o corporativas. Pero yo creo que estos son temas importantes que evaluar, particularmente ante la gran diferencia hoy de lo que cuesta producir el petróleo, ¿no? Y el barril a lo que se está vendiendo en el mercado. Entonces, definitivamente las economías se reincorporarán pronto. Hoy escuchamos que Alemania ya tiene un plan definido para que las escuelas y su economía vuelva a entrar en marcha para mayo, pero definitivamente pues la caída continuará, y México debe de situarse en una situación, en un ambiente diferente de lo que actualmente tiene, que es pérdidas y poca compra de sus hidrocarburos. Muy bien, muchas gracias, Larry. Creo que acabas de tocar unos puntos muy importantes, que es el tema también de la oportunidad de hidrocarburos y petrolíferos a más bajo costo. Creo que la oportunidad también está en el gas. El gas en este momento anda rondando el 1.80 por unidad. Creo que también es una oportunidad para importarlo a un bajo costo, ¿no? Así también, como lo dices, es el costo, el precio del dólar, que al final de cuentas para las empresas que dan servicios para Pemex puede ser un factor importante. Y al respecto, ¿qué nos puedes opinar, Federico? Pues antes que nada, también quiero agradecer a Oil and Gas Alliance por esta oportunidad, y a nuestros panelistas también, a Merlín, a Diana, y a Larry, y a ti, Alfredo, desde luego. Gracias. Yo creo que si observamos la historia, podemos apreciar que estas coyunturas son de alguna forma cíclicas, ¿no? Tenemos de pronto precios altos, de pronto precios bajos, y la industria ya está acostumbrada a ello y lo ha visto y lo ha sabido manejar en el pasado. Yo creo que ahorita el tema adicional que tenemos, yo creo que sean dos factores interesantes. Uno es la parte de la incertidumbre, y la incertidumbre por parte de la demanda, porque va a depender de cuando no teníamos el tema de la pandemia, del COVID, pues la demanda más o menos se comporta de una cierta forma y puedes hacer unos pronósticos, unas proyecciones a mediano o corto plazo. En este caso nos enfrentamos a una situación que va a depender mucho de cómo maneje cada país su control epidemiológico. Y en la medida en que sean más eficientes, van a poder reanudar sus actividades y con eso relanzar la demanda. Entonces, China, comentamos ahorita que China ya está produciendo, Dinamarca está empezando con escuelas, Alemania, pero no sabemos, todavía tenemos esa incertidumbre de si este virus rebotará o no rebotará. Entonces, yo creo que esta es una de las preguntas que hay que resolver, y yo pensaría que este es un momento
crítico para todas las petroleras y para los países como México, que tenemos bueno, ya no es nuestra principal fuente de ingresos, pero uno de los fuertes ingresos y uno de los motores de desarrollo importantes, que es el sector hidrocarburos, plantearse estrategias de corto y de largo plazo. ¿Por qué mencioné corto plazo? Porque ahorita, con lo que tienes, con los planes que ya traes, tienes que tomar decisiones si continúas con los campos caros, si continúas con los campos baratos, si aprovechas el seguro que tenemos para decir, oye, prefiero explotar ahorita mis campos caros porque me están pagando el diferencial y guardar el campo barato para cuando el año que entra a lo mejor mi cobertura me vaya a salir más cara o no tenga recursos, porque ese es otro tema importante. Si en México se agotan los recursos por la atención del COVID y no tengamos a lo mejor dinero para pagar las coberturas del año que entra, a lo mejor te conviene más el año que entra desplazar, explotar los campos de crudo barato, asumiendo que a lo mejor el incremento en la demanda va a ser más ralentizada de lo esperado. Entonces, esa es una estrategia, digamos, de corto plazo. Pero no podemos dejar de vista también el tema de las estrategias de largo plazo, que es qué vamos a hacer con los nuevos yacimientos, qué vamos a hacer con todos los nuevos descubrimientos que vienen ahorita que resulten de las actividades y las campañas de exploración y perforación que traen las grandes petroleras del sector privado, para ver esa recuperación de la producción en los próximos años. Entonces yo creo que ahorita el reto va a ser un reto de estrategia, va a ser un reto muy estratégico para decidir con números y también con las tecnologías y con la disponibilidad también de las tecnologías, ¿no? Porque ahorita a lo mejor hay que ver también cada país cómo va a manejar sus activos y dependiendo de ello, pues, si les va a convenir más ahorita actividades de exploración o actividades de perforación. Y la parte de la geopolítica, no olvidemos que gran parte de esta caída en el precio empezó con una situación de desacuerdo entre Arabia Saudita y Rusia, que son los grandes productores y que empezaron con esta guerra comercial de precios petroleros, y ellos tienen grandes capacidades. Entonces yo creo que si lo aterrizamos al tema de México, uno de los retos sería continuar explorando o no, producir y qué campos producir, como decía Larry. Voy a explotar los campos caros, los campos baratos, y cómo puedo anticipar esa demanda sin dejar de ser el motor todavía que soy el sector petrolero en México para la creación de empresas, para la generación de empleos o la recuperación de empleos, porque es un sector que se mantiene esencial y mal que bien los empleos que se están generando se mantienen, poco más, poco menos se han mantenido ahorita durante esta etapa porque son una empresa esencial. Y no olvidemos la parte también de midstream y downstream, ¿no? Que todos esos esfuerzos que está haciendo México en temas de refinación, de abastecer las refinerías que tenemos actualmente, también necesitan de un crudo. Y como decía Larry, oye, a lo mejor traigo el crudo o a lo mejor uso mi propio crudo, si vamos a continuar con las inversiones de los ductos, porque eventualmente cuando termine esto vamos a tener que relanzar la economía y si la demanda sube, pues necesitamos tener también la infraestructura que estaba planeada, pero es una decisión también de capital, si el país va a tener ese capital disponible para seguir invirtiendo o va a tener que recaer en los privados para que le ayuden, en cuyo caso habría que analizar también la velocidad a la que puedan hacer contratos de asociación que aseguren esa inversión, para que cuando ya se abra otra vez la parte comercial en México, tengamos ya los instrumentos jurídicos o las asociaciones con esos motores de inversión. Lo vimos en el Plan Marshall en Europa, lo vimos en el New Deal en Estados Unidos, para salir de esta debacle económica en la que seguramente va a caer México, cómo podemos arrancar esos motores de desarrollo cuando ya los necesitemos. Y si necesitamos hacer acuerdos, convenios, alianzas, contratos con privados para fomentar esa inversión, que los tengamos listos en el momento. Entonces yo creo que va a ser un tema estratégico muy importante en las semanas y en los meses que vienen, y donde se va a requerir la intervención de todo el sector, tanto iniciativa privada como sector público. Y no olvidemos que también, aunque el sector petrolero es un tema crítico, pero también podemos ir pensando en otro tipo de energías como las renovables, relanzar ese tema, que también sea una pata más de la mesa que tengamos de la economía. Muchas gracias, Federico. Sin duda has tocado algunos puntos que son súper importantes en el tema de la visión de corto y largo plazo.
así como la discretización de la definición, si vamos por campos baratos o caros, en función también de cómo juegas también con las coberturas, el tema de las asociaciones y la tecnología con infraestructura. Vamos a la siguiente pregunta, que sería, ante la crisis petrolera se reducen las inversiones inmediatas en exploración, por la que la industria internacional reduce esas inversiones en esas actividades. ¿Cuál sería el incentivo principal en México de participar en nuevas rutas petroleras y licitaciones de obra financiada para Pemex? ¿Quisieras empezar, Larry? Con todo gusto, gracias, Alfredo. Pues definitivamente es un reto importante, ¿no? En la atracción de inversión y más ante la actual coyuntura. La realidad es que las empresas petroleras extranjeras particularmente están viendo el mercado a 5 o 10 años, ¿no? Y esas son las inversiones que ellos deciden hacer. No, naturalmente no lo están viendo al día de hoy estas inversiones, sino qué potencial tiene. Y definitivamente México no le queda de otra. México no tiene espacio de negociación, ¿no? Cuando consideras que hoy el barril se está vendiendo aproximadamente en $15 y cuesta $40 producirlo, pues ahí hay un déficit aproximado de $30 por barril. Entonces estamos hablando que son números y cifras bien relevantes y bien importantes de pérdida al patrimonio de México. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es traer la experiencia internacional que México hoy lamentablemente no tiene, y también traer la tecnología que no existe en México, y creo que son dos factores importantes más. Necesitas también tener a los expertos que a nivel global están desarrollando en la industria petrolera, que vengan a México y apoyen y ayuden a desarrollar la industria. Entonces, definitivamente México tiene la oportunidad. No necesariamente las empresas petroleras van a apostar fácilmente a México. La realidad es que México compite con muchas otras naciones, y eso es lo que jamás se nos puede olvidar, ¿no? De que México no es el único mercado donde están apostando las grandes empresas petroleras, y México tiene que ser más atractivo que los países que ya están apostándole estas mismas empresas. Entonces, definitivamente va de la mano de una política energética que sea incluyente de la inversión, y eso yo creo que es uno de los factores principales que habrá que analizar. México sí sigue siendo atractivo, ¿no? El Golfo de México sigue siendo importante, lo hemos visto en el crecimiento de las operaciones del lado de Estados Unidos. El Golfo de México sigue siendo muy relevante, pero creo que ya es tiempo para que México también saque provecho, ¿no? De su Golfo, del Golfo de México, y lo pueda hacer mucho más productivo y eficiente. Muy bien, muchas gracias, Larry. Tocas unos puntos muy importantes, el factor humano y el tema de la experiencia internacional, así como que México sigue siendo atractivo para la industria. Ante esto, ¿qué más nos podrías aportar, Merlin? Con gusto. Yo creo que Larry toca muy bien el tema de México tiene que mantenerse competitivo ante este coyuntura global. Es cierto que los ciclos de inversión para un campo, por ejemplo, en aguas profundas, pueden tomar hasta 10 o 15 años en primera producción, y eso hace que los planes sean de largo plazo, como se menciona. Pero recordemos que las empresas que ya tenían sus planes aprobados por el año, tenían sus proyectos de CAPEX aprobados, se ven en el primer trimestre del año forzados a reducirlos en un 20% más, dependiendo de las empresas, y esto en la inmediatez que nos trae todos aquí a la mesa. Entonces, eso hace que las empresas estén viendo todo su portafolio de inversión y digan, bueno, ¿dónde me conviene? ¿Dónde tendré mejor retorno a mi inversión si ahora tengo menos disponibilidad de inversión? Entonces, México no está exento de esto. Habrá empresas que decidan tal vez postergar planes, habrá empresas que decidan, no sabes que ahorita sigo continuando con inversión, porque también en un mercado como este, las empresas con flujo de también pueden renegociar contratos con proveedores, y eso es algo que les conviene. No necesariamente es el caso de todas las empresas, y tampoco quiero decir que sea particular para unas, dígase los majors, o para para una empresa pequeña. Estos casos se analizan
contrato por contrato. Si tú tienes un contrato con un régimen fiscal de tanto, vas a ponerle ciertos ojos a otro que tenga otro régimen. Y eso es la pregunta que se tiene que hacer México a mediano y largo plazo. Esto que mencionaba también Federico sobre la industria que es cíclica, sí, es cierto. Y cuando la industria es cíclica, en tiempos como este, tienes que tomar decisiones distintas a lo que tenías a tu modo. Durante la mañana participamos en una reunión de asociaciones a nivel global, en donde se está trayendo a la mesa qué es lo que están haciendo distintas asociaciones para apoyar a sus agremiados en esta coyuntura de precios bajos. Te podría resumir que el primer caso, pues bueno, es el cómo operar, el cómo poder mantener la seguridad de los empleados y la seguridad de comunidades y demás. Pero ¿qué se va a hacer después? Y en el que se va a hacer después, para mí me queda muy claro que los distintos países que tienen ya años con un mercado competitivo, donde ya están abiertos a distintas empresas, pues esto de poder decir, mira, sabes que yo creo que sí deberíamos estar pidiendo apoyos por parte del gobierno, algunas excepciones, pues sí, para ellos es un tema de naturaleza de una industria cíclica, ¿no? Entonces, esto me hace a mí preguntarme si es una de las cosas que deberíamos estar planteando o no, una vez que pasemos el tema de eso. Ok, muchas gracias, Merlin. ¿Podrías ahondar algo más, Diana, dentro de los comentarios de Merlin, por favor? Claro, yo creo que el tema de captación y retención de inversiones, ¿no? Retener a las empresas que ya le han apostado a México y captar, como decía Larry, aquellas potenciales inversiones que pueden decidir por México, Brasil, Argentina o cualquier otro país, tiene mucho que ver con la seguridad jurídica, con la seguridad que le podamos dar al inversionista de que su inversión va a estar protegida en los parámetros en los que se ofreció. Es decir, si fue a través de un contrato, un permiso, una concesión o el mecanismo que haya sido, que se va a poder ejercer ese derecho. Que si ese operador petrolero, que en México funcionan con contratos, no concesiones ni permisos, sino con contratos, puede invocar cláusulas que consideren necesarias en determinado momento, por ejemplo, analizar si en este caso están ante una potencial fuerza mayor ocasionada por el coronavirus, si es que esta fuerza mayor imposibilita sus operaciones y permitirles a esos operadores petroleros tener acceso al cúmulo de derechos que ya están otorgados y están pactados entre México y el gobierno federal, entre el gobierno federal y el operador en un contrato ya sea de producción compartida, utilidad compartida, licencia, etcétera. Y también darles la seguridad jurídica a través de los mecanismos y la implementación de los mecanismos que ha diseñado recientemente el gobierno federal a través de los acuerdos de suspensiones de actividades no esenciales y cómo delimitar si mi actividad es esencial o no esencial. Y esto tiene que ser a lo largo de toda la administración pública. Entendemos que la producción de hidrocarburos y el suministro de petrolíferos sí se considera una actividad esencial, así lo determinó el Consejo de Salubridad, pero entonces tenemos que ver al resto de los reguladores actuando en consecuencia. Tenemos que ver a la CEA, a la CNH, a la SCT, en lo que le toca a la CRE, actuar también en esa misma línea, estar pendientes de que no se frene la producción, otorgar los permisos, autorizar los registros de seguros, etcétera, y permitir precisamente que esas actividades esenciales sí continúen. Entonces, yo estaría un poco a favor de trabajar todos para garantizar esta seguridad a la inversión, para retener la que ya está en México y poder competir, como decía Larry, con esas inversiones futuras, que definitivamente México pues, compite ahí ya en un panorama internacional. Muchas gracias, Diana. Has tocado un punto muy importante que es el tema de la certeza jurídica en el sector y creo que sin duda el tener entidades regulatorias, gobierno federal, los gobiernos de los estados, inclusive con los gobiernos de los municipios, la integración entre ellos tres y que puedan desarrollar las operaciones de dichos contratos en todos los ámbitos que se necesite,
es súper importante para lograr el éxito de los proyectos. Y a la larga, como resultado, nos va a dar el resultado que se espera planteado en la reforma energética de incrementar las reservas y la producción. Entonces, hablando de todo esto, Federico, si pudieras ahondar más todo lo que han hablado Larry, Diana y Merlín. Yo creo que coincido en que México va a tener que mostrar su lado más competitivo para pelear por esas inversiones. Coincido totalmente con Merlín de que en esta parte baja de la actividad cíclica, vamos a competir contra otros destinos sobre las inversiones. Entonces, yo creo que México tiene que tener muy claro este tema, porque como dice Diana, si invocas algún tema de fuerza mayor, puedes a lo mejor suspender ahorita tus inversiones o los compromisos contraídos, y eso definitivamente pues alargaría más todavía la primera producción de las operadoras. Entonces, México necesita plantearse muy bien el tema de que esto no nada más es un tema de corto plazo, sino de largo plazo. O sea, son inversiones inerciales, y si detenemos las actividades de perforación y de exploración que están ahorita en curso, eso significa que el crudo va a salir más tarde o más temprano. Entonces, México tiene que dar un mensaje muy claro de que necesitamos seguir produciendo, porque además es un ingreso importante para el país la venta del petróleo. Entonces, necesitamos dar un mensaje muy claro como nación y sobre todo coordinados también, que las estrategias del sector privado vayan alineadas con las estrategias de petróleos mexicanos para que los inversionistas mantengan sus planes de inversión y atraer más inversiones. Respecto a la pregunta inicial, si valdría la pena ahorita continuar con el tema de rondas o licitaciones, yo creo que ante esta coyuntura ahorita, sacar todavía un tema, revisar la parte legal, yo creo que sería complicado el tema de las rondas ahorita. Distraería al sector de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Secretaría de Energía de las misiones o de atender las estrategias que platicamos anteriormente. Entonces, yo creo que en este momento no cabría posibilidad todavía para las rondas. Sin embargo, sí evaluarlas en un tema de largo plazo, porque si para el año que entra se ve que se requieren o se van a necesitar, pues hay que empezar a trabajar en ellas, porque también generar o revisar todo el andamiaje jurídico de estas licitaciones, hay que irlo caminando paralelamente. Sí, definitivamente. Bueno, amigos, estamos llegando casi al final de este panel. Estamos a prácticamente 15 minutos. Y quisiera hacer una pregunta. Muchas de las preguntas ya están contestadas, aunque sí quisiera preguntarles a ustedes, el que la quiera contestar. Ante la crisis sanitaria y la falta de recursos de Pemex, ¿cómo se vislumbra que afecte a la producción en México en el corto plazo? Y ella quiera contestar. Si gustas, puedo comentar. Sí, claro. Sí, todos estos va a tener un efecto en la producción. Esto no es particular, no es un fenómeno en particular de Pemex, es un fenómeno que va a ser global. Es parte también de una naturaleza cíclica, en donde con una disminución en tu flujo de caja, pues también tienes una disminución en exploración y extracción. Y lo que es importante resaltar aquí es que los impactos no son inmediatos. Sí hay, como vemos ahorita, el acuerdo de la OPEP, en donde se dice que ciertos meses vamos a reducir y con todas sus connotaciones, y puedes disminuir tu producción en un periodo relativamente corto, pero también cuando dejas de invertir tienes impactos en el mediano y largo plazo. Entonces, ahorita en lo que estamos en medio de todo el efecto que lleva de la pandemia, es difícil decirlo. Lo que sí es que pues, todas las gráficas que se hicieron de proyecciones, de producción, tienen supuestos, y esos supuestos principales de ellos son el tipo de dinero que puedes devengar por tu barril, y pues todo el mundo está reanalizando cuáles son tus escenarios. El bajo tenía, pues ya se volvió ahorita el alto, casi, ¿no? Entonces, bueno, habría tiempo que analizarlo. Nada más quisiera regresar rápido a lo que se comentaba sobre rondas, en alusión a tu pregunta y el comentario de Federico. Es cierto que ahorita no es una prioridad, no es algo donde la comunidad de inversionistas está diciendo, bueno, ok, necesito una nueva ronda inmediatamente,
Ahora, sí quisiera decir que no es un tema que se quiere quitar de la mesa para nosotros. Sí, en el mediano, largo plazo es algo que siempre hemos estado interesados, asociación que representa a operadores e inversionistas, y claro que nos interesaría en un futuro explorarlo, que la coyuntura del día de hoy nos lleva a velar por el business al principio, pues sí, esa es la realidad. Muy bien. Larry, ¿quisieras agregar algo más? Sí, definitivamente. Yo creo que es una coyuntura complicada para el país. Sin duda, parte de lo que lo hace más difícil, creo que está bien definido en lo que la agencia calificadora Moody's advirtió, pues que la coyuntura de Pemex es la empresa más vulnerable de toda Latinoamérica, ¿no? Dejando atrás a Petrobras en Brasil, dejando atrás a Ecopetrol en Colombia. La verdad es que Pemex pues se cuenta con las estructuras de capital y liquidez más difíciles y más débiles de toda la región, ¿no? Y eso hace difícil que Pemex pueda ver mucho más lejos que lo que la misma industria exige, ¿no? Muy bien apuntaba Merlín. La industria generalmente está viendo 10 años en adelante, ¿no? Y pues Pemex está viendo prácticamente si tiene flujo de caja para pagar la nómina mañana, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo lo que ha estado viviendo Pemex en los últimos, podríamos decir, 15 años, ¿no? Y particularmente por el fluctuante precio del petróleo. Pero sin duda un factor muy importante es el costo de producción y eso yo creo que es lo que hay que estudiar. Bien apuntaba Federico que pues hay que ver qué campos son los que verdaderamente son eficientes hoy en día para apostarle a ellos y a lo mejor los que son muy caros pues dejarlos para después o pensar en otra estrategia, ¿no? Y creo que este es un factor de lo más relevante ante la coyuntura actual y Diana apuntaba lo que hoy se está viviendo en la industria petrolera. Hoy se está viendo una caída del consumo del 30% y una vez que se reactive, porque se reactivará la economía en corto plazo, a lo mejor en 2 o 3 meses, de todas formas existe un sobreinventario de hidrocarburos en el mercado. Entonces, lo hablábamos, ¿no? Estados Unidos tiene más de pues, prácticamente 20 millones de inventario plus, ¿no? De lo que normalmente tenía y es uno de los mercados principales. Entonces, pues con esta coyuntura, el tema petróleo no va a estar arreglado una vez que la economía se eche a andar a nivel global, sino la sobreoferta ahí está. Entonces, México sí tiene que empezar a ver, pues, qué hará en los próximos meses, particularmente con esta sobreoferta que existe y cómo lo va a manejar para que pueda ser atractivo también para la inversión, porque pues bien se decía, ¿no? Ya las petroleras están con menos flujos y con menos capacidad de invertir y pues México está ante una coyuntura muy complicada. Muchas gracias. Federico, ¿quisieras agregar algo? ¿O pasamos Sí. a la etapa de cierre? No, sí, quería agregar algo. Yo creo que la pregunta que hacía es qué tanto le va a afectar a la producción de Pemex la pandemia y el corte de caja o el flujo efectivo que manejan ahorita. Yo creo que sí es crítico ahorita el manejo de los infectados también en el sector petrolero, ¿no? Porque es gente altamente especializada, es gente que no es reemplazable fácilmente y dependiendo qué tan bien se manejen la sana distancia y todas las disposiciones y mantener sana a todas las tripulaciones, tanto en costa afuera como en tierra adentro, y más en costa afuera que están, ya vimos ahorita que en algunas plataformas aparentemente hay algunos brotes y hasta en los acorazados, en los portaaviones de Estados Unidos. Entonces, en la medida que podamos como nación tener tanto las operadoras como Pemex al personal sano va a ser muy importante para mantener esa producción, porque sin tripulaciones, aunque tengas el campo, no vas a poder, y eso te va a impactar en la producción de los campos, ¿no? Y yo creo que también Pemex tiene que ser muy preciso, tiene que hacer tiros de precisión para decidir dónde va a perforar y cómo lo va a perforar. Mencionabas por ahí utilizar cierto tipo de tecnologías que le ayuden a Pemex a ser más eficiente. Yo creo que otra cosa importante también ahorita Pemex debe de controlar muy bien su riesgo. Se habla de que algunos campos están
en lugar de hacer pozos delimitadores, a lo mejor quieres entrar a un pozo productor. Yo creo que ahorita tienes que medir muy bien el riesgo porque lo que comentaba Larry, la sobreoferta, una vez que, digamos, se reactive la actividad económica, también va a poner a prueba los pactos políticos que haya en la OPEP y OPEP+, ¿no? Con tanta sobreoferta, a lo mejor alguien decida irse por la libre y sabes que ya arrancamos y ya cada quien empieza a vender el crudo por el exceso de oferta, ¿no? Entonces yo creo que es esa parte de los pactos políticos y ahorita se habla que quieren platicar que a lo mejor este recorte no fue suficiente, a lo mejor tengan que hacer otro recorte. Entonces es una industria que va a tener que tener tiros de precisión para asegurar que el dinero que vas a invertir, el poco dinero que tiene como país, que tenemos como país, hablando del caso de Pemex, dónde lo vas a invertir y que puedas maximizar el retorno de la inversión de ese dinero, ¿no? Y utilizar proveedores confiables, que es algo muy importante ahorita. Digo que ahorita no es momento para experimentar, ahorita tienes que tener proveedores confiables, tienes que tener las mejores tecnologías, porque además tampoco los insumos, aunque hay muchas empresas esenciales a nivel mundial que están trabajando, pero hay escasez de materias primas de diferentes componentes, porque las plantas redujeron su capacidad de producción, hay escasez de aceros a nivel internacional. Entonces, todo ese tipo de variables hay que tenerlas muy en cuenta para que donde se van a hacer las intervenciones, maximices la productividad y disminuyas el riesgo en la medida de lo posible. Muchas gracias a todos. Nada más, ya damos el cierre. Si cada uno de ustedes puede darme con qué se quedan de esta conversación. Empezamos contigo, Diana. Quisiera resaltar un tema que se ha mencionado de forma aislada a través de varios de mis copanelistas, pero creo que vale la pena subrayar, y es el almacenamiento. El almacenamiento puede ser una buena alternativa para colocar este sobreinventario, para permitir una recuperación en los costos, para darle espacios también a la iniciativa privada de tener inversión, una inversión que no requiere ni siquiera necesariamente una licitación, es una actividad permisionada. Entonces, puede ser una buena oportunidad para la industria del sector hidrocarburos en México, y también es una alternativa que deviene necesaria. El almacenamiento de crudo y de gas en México es insuficiente y al día de hoy dependemos al 100% de la empresa productiva del Estado, que ni siquiera tiene suficiente almacenamiento para sí misma. Y con esto cierro para no comerme el resto del tiempo. Gracias, Diana. Larry. Pues aunado a lo que comentaba Diana, ¿no? Ese creo que ha sido pues una parte esencial de lo que puede ser un rescate importante para la petrolera mexicana, ¿no? Y para la industria en México es el almacenamiento número uno. Entender que hoy las empresas petroleras que quieran invertir en México tienen menos capacidad de hacerlo que a lo mejor inclusive hace 2 o 3 meses. Entonces, México tiene que ser todavía más atractivo y por eso el Estado de Derecho es tan importante, el que ellos sientan que sus proyectos se van a respetar a largo plazo, porque lo último que quiere hacer una empresa extranjera es venir a invertir a México y después le cambien el juego a mitad del camino, ¿no? Y no porque no los vayan a resarcir de los daños, sino más bien porque es una pérdida de oportunidades, ¿no? Y bien, eso es también muy importante y nadie se los paga, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una parte muy importante, lo que nos lleva también a replantear la política energética hoy. Creo que lo que estamos viviendo el día de hoy es muy diferente, inclusive, de lo que Hacienda pensó cuando compró las coberturas en enero, ¿no? Estas coberturas por más de $1,000 millones. Pues hoy es un planteamiento muy diferente, ¿no? Y no se va a poder continuar comprando coberturas a un precio razonable, ni sabemos si las finanzas públicas lo darán. Entonces, México y Pemex en particular, como el motor principal de la industria petrolera en México, tienen que cambiar la perspectiva totalmente de lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Una de las buenas soluciones también es verdaderamente analizar los campos actuales, los activos, y decir cuáles nos están funcionando al costo adecuado y cuáles no. Y los que no, pues definitivamente hay que parar la producción y ver el enfocarse en los que sí están teniendo una producción mucho más eficiente. Eso yo creo que es un tema muy importante. Hoy Pemex se ve todavía más apretada por el alza del dólar y obviamente esto será un factor importante. Y la sobreoferta pues va a continuar ahí. O sea, esto no podemos dejar de pensar
que una vez que se reactive la economía, la sobreoferta desaparece. Eso no es el caso, ni va a ser el caso, entonces pues hay que planear para ello y hay que también estar preparados para un futuro totalmente incierto, tan siquiera en lo que corresponde al 2020. Muchas gracias, Larry. Federico, ¿con qué te quedas? Pues yo me quedo, la verdad, muy interesante el panel y todas las opiniones. Yo creo que es un momento crítico para el país, donde la toma de decisiones va a jugar un papel fundamental y yo me quedaría con certidumbre jurídica. Creo que es algo muy importante mandar un buen mensaje hacia los inversionistas, que hoy más que nunca el gobierno federal, en mi particular punto de vista, creo que necesita esa inversión pública. Va a quedar, los fondos van a se ver comprometidos con el tema de la pandemia para dar atención a todo el país en este tema. Entonces yo creo que uno de los motores importantes de la reactivación económica va a ser el sector energético, que es un sector que tiene capital, y ese mensaje de certidumbre jurídica que se mande va a ser importante. La parte de las tecnologías, escoger las tecnologías, la toma de decisiones, el manejo y el cálculo del riesgo, yo creo que también es una parte importante. Y también yo creo que algo en la proveeduría alrededor de tanto de las privadas como de Pemex, va a depender también mucho del flujo de efectivo para mantener esas empresas vivas, que ese es otro tema importante que no hay que dejar de vista, que si en esta caída de la actividad económica desaparecen algunas empresas que prestan servicios esenciales al sector, poder arrancar otra vez a lo mejor les cuesta trabajo. Entonces, pudiera ser que el sector tuviera una escasez de proveedores de servicios o de productos que pudieran coadyuvar todavía a hacer más difícil la reactivación económica, ¿no? Entonces, hay muchos temas y la parte del downstream también y la del midstream, no perdamos de vista también esas otras dos actividades que están ahí que pueden ser motores de desarrollo, ¿no? Entonces, yo creo que son momentos críticos para decisiones y tiros de precisión. Muchas gracias, Federico. Merlín, ¿con qué te quedas tú ya para cerrar contigo? Muchas gracias. Dos cosas. La primera, comentar con respecto a la tecnología. Sin duda ayudará, ya ha ayudado. Un ejemplo claro de cómo ayuda a la tecnología es en los campos terrestres que se tienen en el norte del país, donde seguridad es un tema. El poder tener sistemas de monitoreo remoto, el poder tener cuestiones donde minimizas la cantidad de horas que dedican a la industria, ha sido un factor para que la producción pueda mantener e incrementar. Y sin duda la tecnología sigue cambiando. Recordemos que esta es una industria muy resiliente, que cuando se tuvo el último desplome de precios derivado de la actividad de lutitas en el país vecino, pues eventualmente ellos se ajustaron y se volvieron todavía más efectivos para producir a un menor costo. Y a mí me emociona poder ver un futuro donde la tecnología nos traiga estas nuevas oportunidades para ver cómo poder ser más eficientes en lo que hacemos. Ahora, esto no va a venir de la noche a la mañana. Ciertamente los primeros temas que veremos en cuestiones de tecnología va a ser para el cuidado de hombre. Esto que bien menciona Federico, donde formas es directas con lo que es un barco, con lo que es un crucero. Entonces, pues sí cuidar la vida humana ahí va a ser el primer peldaño que yo vería en términos tecnológicos, pero pues después de extracción y eso también funciona. El segundo punto que quisiera mencionar en cuestiones de protección de la inversión, yo sé que se ha hablado de la parte legal. Yo quisiera terminar agradeciendo a los distintos entes de gobierno. Hemos estado nosotros trabajando muy de la mano con ellos para que permitan, y aquí es la palabra clave, la flexibilidad en este entorno. ¿Qué me refiero a flexibilidad? Es algo que ha salido en las publicaciones del DOF, el Diario Oficial de la Federación, donde Diana no me dejará mentir, se dice, bueno, ok, vamos a tener suspensión de actividades, pero si necesitas algo urgente durante la coyuntura, yo te puedo abrir una ventana para hacerlo. Ese es el resumen de cómo se ha estado manejando. Lo hemos venido viendo con, obviamente, la principal contraparte, que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Que haya urgente permite la flexibilidad de que los operadores sigan haciendo sus actividades
sigan proveyendo para toda la cadena de suministro. Lo vemos con la CEA, lo vemos con Secretaría de Economía. A nivel Estado hemos estado en contacto, en este caso Federico no me dejará mentir, con las distintas entidades donde es importantísimo mantener esta comunicación para que las cosas puedan fluir y esa flexibilidad se permita, porque si dejamos que los cuellos de botella cierren las oportunidades, pues se pierden inversiones que si bien se pueden ver en un impacto de pocos días, pues a largo plazo tienen impactos mayores, ¿no? Entonces termino agradeciendo a todos los distintos entes de gobierno por su flexibilidad en este tiempo tan agradecido. Gracias. Bueno, estamos llegando a la etapa final de nuestro panel. Quiero agradecerle a todos nuestros panelistas. De verdad que fue un panel de lujo en el que con la experiencia de todos ellos se ha logrado tener un diálogo, yo creo que profundo y de mucha reflexión que se queda uno como espectador. También quiero agradecer a todas las personas que siguieron este panel vía virtual en sus casas, en sus oficinas en México y en el mundo. Y también agradecerle a nuestros patrocinadores Valero, Demarc y Enderhauser, hacer hecho este panel viable y poder estar con todos ustedes. Bueno, pues les agradezco a todos su participación. Hasta pronto. Gracias. Gracias.